Buenas noches, compañeros y tutora. Cordial saludo. En esta oportunidad desarrollaremos los conceptos básicos de la contabilidad como actividad grupal del curso de contabilidad ofrecido por la UNAC, número 189. Quienes participan en esta actividad son quien les habla, Alirio de Jesús Parra, Jeffrey Leandro López, Michael Snyder Posada y John Edison Muñetón y Valentino Garzón. Para hablar de contabilidad es necesario conocer los actores que intervienen y justifican su aplicabilidad. En este caso, el ente económico es de quien se trata. Entra y participa en un mercado de libre competencia, se le confían unos recursos para que funcione y en aras de demostrar la correcta actuación financiera recurre a métodos para garantizar dichos actos. Es donde entra en juego lo que conocemos como contabilidad. En este sentido, conoceremos o nos enteramos de conceptos como la partida doble, el ciclo contable, hechos económicos, entre otros. Para esa actividad nos hemos propuesto unos objetivos, que no son otros que definir el concepto de contabilidad, definir y desarrollar conceptos de fundamentos de la contabilidad, definir la naturaleza y clasificar las cuentas contables, desarrollar el concepto de la partida doble y soportes contables, desarrollar los conceptos de activos, pasivos, patrimonios y gastos. El trabajo contable como tal inicia con el ciclo contable, entendida esta como la etapa en la que se capturan, se registran, se clasifican y se procesan los hechos económicos. Para entender con mayor claridad este proceso es necesario definir unos conceptos que son importantes. En este caso definimos el concepto de contabilidad como una disciplina que mide, que estudia y que analiza los hechos económicos de una organización. Los sistematiza y los archiva poniéndolos a disposición de los interesados, que los interesados no son otros que los mismos, digamos, integrantes de la organización, entes externos eh, y el mismo Estado, quien se preocupa por la parte tributaria, por evitar la evasión de impuestos, entre otras cosas. Otro concepto importante es el concepto de empresa, que es donde se dan los hechos económicos o donde se generan los hechos económicos que luego son tratados por la contabilidad. La empresa como tal se justifica para satisfacer un mercado y para lograrlo necesita apropiar ciertos recursos. La contabilidad como tal se puede ejercer o se puede aplicar en el ámbito público y en el ámbito privado. En el ámbito público podríamos tener lo que son las organizaciones estatales, todas las empresas que de alguna manera trabajan para el Estado. En el ente privado están las personas naturales o las personas jurídicas que de alguna manera necesitan o requieren llevar contabilidad, bien sea porque la misma norma o el mismo Estado se los exija, dependiendo de ciertos recursos, de ciertos topes, perdón, o simplemente porque quieren llevar de forma organizada sus hechos económicos o lo que ocurre dentro de la empresa. Para que los hechos económicos de alguna manera tengan cabida dentro del proceso contable, es necesario dejar evidencia de que el hecho económico como tal existe. Para ello es necesario registrarlo y plasmarlo de alguna manera. Para ello también se utiliza lo que es el plan único de cuentas, es el que acudimos a la hora de, de registrar las cuentas y de aplicarlas al proceso contable como tal. La contabilidad puede ejercerse de dos maneras.
Una es la forma manual y la otra es la forma sistematizada. La forma manual implica que todos los libros y todos los registros que hayan lugar se hacen a mano alzada y todos los libros se tienen que imprimir o están en forma física, mientras que de la forma sistematizada se recurre, digamos, a los softwares especializados en la materia y lo que son todos los cálculos que sean necesarios, cálculos matemáticos, sean por defecto en esta forma de realizar la contabilidad, mientras que de forma manual se necesita utilizar una calculadora, por ejemplo, para hacer todos los cálculos y llevarlos y registrarlos en los libros. Ambas formas de llevar la contabilidad tienen que ajustarse al Plan Único de Cuentas, que es la forma estándar para toda la contabilidad en el país. La contabilidad, para poder que de alguna manera tenga un orden o sea de forma organizada, es necesario que tenga unos pasos. Inicialmente se hace un diagnóstico de la situación financiera de la empresa. Seguido a esto, hay un análisis documental en donde se recoge, digamos, todo lo que hace referencia a los hechos económicos. Posteriormente se pasa a lo que son esos hechos económicos al libro diario, seguido va al libro mayor. Posteriormente se hacen balances de comprobación simple, se realizan ajustes, se hace luego otro balance de comprobación ajustado, se genera un estado de resultados y finalmente se hace un balance general. La contabilidad normalmente para que digamos tenga cabida o para que de alguna manera comprendamos cómo hacer que funcione, es necesario saber de dónde viene o qué es lo que la genera. Entonces aquí es donde tenemos los fundamentos de la contabilidad. Inicialmente las actividades económicas son las que inician o dan lugar a que pueda darse o de alguna manera sea necesario utilizar la contabilidad. Entonces, las actividades económicas no son otro que hechos relacionados con la producción de bienes y materiales y la prestación de servicios según su naturaleza. Pueden considerarse como industriales, agropecuarias, de construcción, en fin, entre otras. Esas actividades económicas cuando se dan es necesario que se organicen de alguna manera, que se administren, que se gestionen, que se controlan, que de lo contrario no sería posible aplicar ningún proceso, no sería sustentable en el tiempo. Entonces, para eso es importante que haya una forma de administrar estos datos, estos hechos que se dan en las empresas para poderla procesar posteriormente. Estas actividades económicas en el marco de una empresa dan la cabida a que se generen los hechos económicos como tal, que de alguna manera no son otros que acciones que de alguna manera eh, dan movimiento o de recursos de la compañía. Tales recursos no son otros que los activos, por ejemplo, pueden haber movimientos que mueven pasivos para financiarse, por ejemplo, generan deudas, se ingresa patrimonio por el giro de la compañía, al vender, digamos, el producido o los productos que están a la venta, entonces hay ingresos para poder tener esos productos para la venta, entonces hay costos y gastos, entre otros. Para que de alguna manera los hechos económicos tengan cabida o de alguna manera se justifiquen, es necesario que se dé en fases o sea de forma organizada. Inicialmente debe haber una constancia de que existe el hecho económico como tal. Posteriormente, esos hechos económicos, este registro debe ser procesado, ¿cierto? Esta información debe procesarse. Finalmente se presenta esa información y se analiza.
Cuando, cuando esos hechos económicos están a disposición para ser analizadas, es cuando vamos a utilizarlas en el proceso o vamos a iniciar el proceso, el ciclo contable como tal. Es necesario que conozcamos, digamos, qué hacer con esas cuentas o qué hacer con esos hechos económicos. Aquí es donde entra la clasificación y la naturaleza de las cuentas. Entonces, como hemos dicho anteriormente, entonces una cuenta como tal debe tener un nombre, debe tener un código, debe tener un lugar por donde se aumenta y por donde se disminuye y finalmente un saldo, ¿cierto? Esas cuentas, según su naturaleza, se clasifican como de naturaleza débito o de naturaleza crédito. Según la situación de la empresa, existen las cuentas reales o de estado de situación financiera. También están según el estado de resultado. También estarían las nominales de ingreso, las nominales de gastos, las nominales de costos y estarían los costos de producción. Finalmente, en esta clasificación encontramos lo que son las cuentas de orden. Esas cuentas de orden no afectan el proceso contable presente, pero podrían hacerlo en el futuro. Son ellas las cuentas contingentes, las cuentas fiscales y las cuentas de control como tal. Para que el proceso contable tome forma, se utiliza la partida doble como mecanismo de registro y cumple con las características de una cuenta que ya hemos mencionado, como nombre, código, valor positivo, negativo y saldo. Estos registros no se dan porque sí, es necesario que se soporten con documentos para que el proceso como tal sea creíble. Y aquí es donde encontramos lo que son los soportes contables. En ellos encontramos los soportes externos y los soportes internos. En los externos podemos encontrar lo que son los recibos de caja, los recibos de consignación, las facturas de compra. También podemos encontrar lo que son los comprobantes de venta con tarjeta de crédito, por ejemplo, cheques, comprobantes de pago de egreso, pagarés, letras de cambio, notas débito. Incluso están las notas crédito. Cada uno tiene unos formatos bien definidos. Todos estos soportes como tal eh, tienen cabida dentro de la legislación, como por ejemplo lo que son las facturas. La factura es considerada como un título valor negociable, por ejemplo. En el Código de Comercio se puede encontrar todo lo que tiene que ver a lo relacionado con la factura. Entonces, en este contexto, hay muchas cuestiones que hay que analizar en cuanto a la utilización de los soportes para poder revisar los hechos contables. Encontramos entonces aquí lo que son los soportes internos, que son aquellos como las notas de contabilidad, los comprobantes diarios de contabilidad, los recibos de caja menor. Aquí es importante hacer claridad en algo y es que aunque esos son los más conocidos y los más utilizados, cada empresa dentro de su quehacer interno elabora sus documentos que de alguna manera puedan soportar los hechos económicos que necesite siempre que estén ajustados a la norma o que estén ajustados a la ley. Por ejemplo, en el momento en el que una compañía compra, digamos, edificios o compran terrenos, documentos, por ejemplo, como las escrituras públicas, si bien no es necesario que estén para justificar el hecho como tal, sí da mayor fuerza y credibilidad, digamos, al hecho económico que existe. En este orden de ideas,
habiendo iniciado ya el proceso económico como tal, es necesario que estos hechos económicos que ahora intentamos procesar, conocer cómo los acomodamos dentro del proceso contable como tal. En ellos encontramos lo que son los activos, los pasivos, patrimonio y capital. Cuentas que están clasificadas en el Plan Único de Cuentas y todos tienen sus códigos para poder ser, digamos, utilizados y que de alguna manera sea práctico para el contador inicialmente y que sea un estándar para que esa contabilidad sea comprendida por los demás entes económicos en el caso de que necesitara de alguna manera conocer su contabilidad por las razones que dicte la ley o cualquier otro tipo de justificación. Entonces, así encontramos inicialmente, encontramos lo que son los activos, las cuentas de activo, perdón, que son bienes y derechos que la compañía posee. En ellos encontramos lo que son los activos corrientes, los activos no corrientes y otros activos que de pronto no están vinculados directamente con el negocio como tal, pero que de alguna manera pertenecen a la compañía y que por lo tanto van a hacer fuerza a la hora de tener disposición de efectivo o de, de activos como tal para el funcionamiento del negocio. Están los pasivos, que en el Plan Único de Cuenta empiezan con el 2. Y los pasivos son las obligaciones, son las deudas en que incurre la empresa para poder financiarse, por ejemplo. Los activos tal como los pasivos, perdón, como los activos, también encontramos los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y otros pasivos. Encontramos las cuentas de patrimonio, que son recursos o son inversiones que hacen los socios para que la compañía de alguna manera pueda como continuar con su proceso económico y su crecimiento. Están las cuentas de ingresos en el PUC, empiezan con el 4, todo lo que entra a la empresa como consecuencia de la actividad económica a la que se dedica. Entonces en ellos encontramos los ingresos operacionales y los no operacionales. Los gastos en el PUC los encontramos o inician mejor con el número 5, que son desembolsos necesarios para poder desarrollar la actividad económica. En ellos encontramos los gastos operativos, de ventas, están también los gastos financieros, están los gastos no operacionales. También encontramos los costos. Los costos en el PUC empiezan con el número 6. Están implicados directamente en lo necesario para la existencia como tal de la actividad económica de la empresa. Entonces está relacionado con la compra de materias primas, la compra de mercancía para la venta, etc. El manejo contable de esos, miren que están bien definidos dentro del PUC. No es lo mismo tener un gasto que tener un costo. Esto va a repercutir a la hora de ponerles, digamos, los precios a los productos que se venden, cuando se incluyen dentro del precio del producto y cuando no. Esto tiene que ver entonces acá, vimos que ya separan las dos cuestiones. Los gastos son una cosa y los costos son otra. Finalmente, la actividad nos deja unas conclusiones al haber analizado, digamos, lo estudiado en todo lo que tiene que ver con conceptos básicos de la contabilidad. Entendía desde entonces como todas las acciones tendientes a observar, medir, registrar, clasificar y resumir las actividades individuales de una entidad en términos de dinero,
que permitan tomar decisiones orientadas al crecimiento de su patrimonio. También hay otra conclusión y es que los fundamentos de la contabilidad son determinantes a la hora del crecimiento económico y dependiendo de nuestras estrategias económicas y el cómo utilizamos, pueden brindar magníficos resultados. Y aquí está la bibliografía consultada en caso de que queramos ahondar un poco más en los conceptos, entender un poco mejor todo lo que tiene que ver con el proceso contable, la forma de utilizar y afectar las cuentas, entender cómo cada cuenta genera un saldo y qué hacer con ese saldo, al final en el balance, cómo afectan o no afectan el estado de resultados, para qué nos sirven en las empresas, por ejemplo. Son situaciones que podemos encontrar, digamos, en esta bibliografía y que mm, a lo largo del curso iremos descubriendo. Espero que esta información haya sido del agrado de todos, sea comprensible y que sea de toda utilidad. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto.